Hola, muy buenos días, cordial saludo. Mi nombre es Cristian Beltrán, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy voy a tratar de dar respuesta a una pregunta que me han hecho recurrentemente en la vida personal y en redes sociales. ¿Por qué la gente pobre vota por la extrema derecha? Y también voy a dar solución cómo se une el neoliberalismo y la ultraderecha. Bien, empecemos por este segundo. Recordemos los principios del neoliberalismo y de qué es, en un video publiqué qué significa ser de extrema derecha o por qué se le dice ultraderecha a los movimientos e ideologías extremistas. ¿Y dónde se unen? Bien, pues se van a unir en que tanto el neoliberalismo como la ultraderecha tienen al individuo como eje central o transversal de sus ideologías. Especialmente en el hecho de que dijimos que un extremista se hace extremista porque divide al mundo en dos partes. Los buenos donde él está y el resto, que son los malos, donde están los demás los que se le oponen. Pues el neoliberalismo se va a unir específicamente en la idea de la meritocracia y de la competencia salvaje. En la competencia salvaje que predica el neoliberalismo, yo, que soy el que estoy compitiendo, recordemos que en el neoliberalismo tiene 4 principios fundamentales. No existe sociedad, sino un montón de individuos que por alguna razón se conectan. 2, la idea de la competencia salvaje entre individuos. 3, el culto a la meritocracia. Y 4, la idea de la libertad como máximo bien. Específicamente en dos de ellos, en la idea de la competencia salvaje y en el culto a la meritocracia, se conecta con los movimientos de ultraderecha. ¿Por qué? Porque especialmente si la ultraderecha viene de gente con poder. Inicialmente los movimientos de ultraderecha se replican, se dan como ejemplo de gente con poder. Entonces, como tienen poder, asocian la riqueza a la meritocracia indistintamente si nacieron con una gran fortuna, porque siempre el ultraderechista va a decir es que yo por qué conseguí, y no toma en cuenta el hecho de que probablemente nació con una gran fortuna, sino que lo atribuye como algo propio, como un logro propio, ¿sí? Sin tener en cuenta que nació siendo rico o nació en una posición de poder, y va a asumir eso como meritocracia. Y en la competencia, pues la ultraderecha, como él es el bueno y los demás son los malos, pues es el caldo de cultivo perfecto para competir, ¿no? O sea, yo como logro las cosas soy el bueno, los demás son los malos. Claro, sin tener en cuenta el hecho de que probablemente nació en un contexto privilegiado. Los movimientos de ultraderecha empiezan a reproducirse desde gente con poder que son el prototipo ideológico o la persona a la que se aspira a llegar a ser o el ideal de persona dentro de los movimientos de ultraderecha. Entonces siempre la ultraderecha va a tener como estandarte moral a alguien con poder. Elon Musk, Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, gente que en su posición dominante pues abusa de su poder. ¿Por qué el pobre abusa? ¿Por qué el pobre que es abusado por esta gente dominante vota por ellos? Primero porque les venden la idea de la competencia salvaje, ¿sí? Entonces le hacen creer que ellos han llegado ahí porque han competido y porque han ganado, sin tener en cuenta que probablemente nacieron en ese contexto privilegiado, no. Le dicen, mira, es que Elon Musk llegó allá porque compitió y le ganó a los demás. Entonces lo dibujan como un modelo al cual se aspira a llegar a ser. No, mira, es que Álvaro Uribe llegó allá porque compitió, sin tener en cuenta que nació en un contexto que le permitió llegar allá. O te dicen, mira, es que María Fernanda Cabal llegó allá porque compitió y no tienen en cuenta el contexto en el que ella se desarrolló, ¿no? Sino que lo dibujan como un producto de la competencia. Entonces, claro, motivan al pobre haciéndole creer que sí compite, que si compite legalmente, también trabaja honestamente, va a llegar a algún punto, a algún día a ese punto de poder. Y también se une en la idea de la meritocracia. Asocian la riqueza, que muchas veces es heredada, la asocian a la meritocracia. Entonces le dibujan a la gente pobre como el estandarte al cual hay que llegar para ocultar el hecho de que en realidad el sistema lo tiene dominado y subyugado.
Y la razón, esa es la primera razón. La segunda razón es que como el extremista divide al mundo en buenos y malos, donde él tiene la razón, donde él es el bueno y sus valores morales son los buenos y los demás son los malos, pues este finalmente va a ser el criterio que la gente pobre adopte. Fíjense ustedes acá, parece ser que la razón por la que la gente vota por la ultraderecha no es por la situación económica, ¿no? Sino más que todo porque se identifica con sus valores morales. Es decir, el pobre también divide al mundo en buenos y malos, donde él, indistintamente de ser pobre, digamos, esto entra en segundo plano, sino por la serie de valores que representa, se ubica en el lado bueno. ¿Y esto nace de dónde? De una necesidad de aceptación social. Decir que el pobre que vota por la ultraderecha es porque en su conjunto de creencias también se hace en una postura de dividir el mundo en buenos y malos, donde él es el bueno y los demás son los malos. Entonces la razón por la que un pobre vota por la derecha y por la ultraderecha no es económica. Básicamente la conclusión a la que llego es que a él no le importa ser pobre, a él lo que le importa es ser reconocido como parte de los buenos. Y la razón es moral. Se identifica con los valores morales que vende la ultraderecha. Y sí, hay gente pobre que culpa de su pobreza a otra gente, creyendo esta tesis de que la culpa la tienen las personas, de que él es el bueno por ser él, y que la culpa de su pobreza o de las desgracias del país la tienen otras personas. Entonces no es extraño ver en estos días gente pobre que está, por ejemplo, a favor de que no se le den derecho a los migrantes. Y culpa de la pobreza, no solo en Estados Unidos, en Colombia y en todas partes del mundo. Culpa de la pobreza mundial a otra gente más pobre que él. En este caso a los inmigrantes. No era raro ver en Estados Unidos gente pobre que se volvía adicta a las drogas, culpando a los afrodescendientes, a las negritudes, de la pobreza y de la adicción que ellos tenían o de la que sus familiares tenían. No es raro ver gente pobre culpando a los desplazados de su pobreza cuando no se dan cuenta que fueron desplazados por grupos paramilitares. Hay gente pobre culpando a otros pobres de su propia pobreza. Entonces la razón va a ser puramente ideológica. La gente pobre también de extrema derecha también divide al mundo en buenos y malos. La razón por la que va a votar por la gente de extrema derecha es porque se identifica con sus valores morales. O sea, en el fondo, la gente pobre que vota por la ultraderecha también es fascista. Es fascista, solamente que no tienen poder. Y entonces ven a los líderes de ultraderecha en su posición de poder como el estandarte al cual hay que llegar. ¿Cómo hay que llegar? Pues bajo las ideas que tienen del neoliberalismo, con competencia salvaje y con meritocracia. Digamos, se consumen entero, sin colar, sin digerir, se lo tragan entero el cuento de la meritocracia, que solo tu esfuerzo es necesario para llegar allá sin tener en cuenta el contexto. Y culpan a las personas, que es algo típico de un extremista, culpar a las personas y no al contexto de las circunstancias o de los problemas que los rodean. Esa es la razón, la respuesta a estas dos preguntas. Retomemos para cerrar este video. ¿Dónde se une el neoliberalismo con la ultraderecha? Pues en la idea de la competencia salvaje y en la idea de la meritocracia y en la idea de que no hay sociedad sino solamente individuos dispersados en el mundo que por alguna razón se unen. La extrema derecha pues es un montón de individuos que dividen al mundo entre buenos y malos y se unen por esta razón, porque ellos son los buenos y los demás son los malos. Y la extrema derecha pues básicamente va a decir, el mundo si bien buenos y malos, nosotros somos los buenos, los demás son los malos. Y no va a dudar en usar el poder para aplastar a los malos, ¿cierto? La extrema derecha va a confundir la riqueza heredada con meritocracia. Voy a decir es que como yo nací en una familia rica porque yo me esforcé. No, usted nació ya en esa familia rica, pero lo va a asociar la riqueza heredada con la meritocracia para hacerle creer a la gente pobre que si se esfuerzan van a llegar ahí. Y como la gente de extrema derecha con poder
tiene los medios para competir, que es lo que propone el neoliberalismo, pues obviamente que van a competir en mejores condiciones, le venden la idea al pobre, al arrastrado, al de a pie, que si hacen lo mismo van a llegar allá. Pero el punto central está en los valores ideológicos que defiende un extremista, y en este caso la extrema derecha. Separar al mundo en buenos y malos. ¿Y cuál es el discurso? Convencer al pobre de que es más importante adoptar esos valores morales, es decir, una visión ideológica que comparte con este que tiene poder, es más importante adoptar esos valores morales que superar su propia pobreza, porque finalmente bajo el discurso de la meritocracia, la pobreza va a ser culpa de él mismo, ¿no? O sea, el pobre es pobre porque quiere, ¿sí? Como esta lógica, ¿sí? No tiene en cuenta contextos como la corrupción, el abandono estatal, el sistema neoliberal, la concentración de riqueza. No, es pobre porque él quiere. Entonces lo mantiene así, mire, la pobreza no es importante, porque usted es pobre porque usted quiere, pero los valores morales que yo le vendo sí son importantes porque usted tiene que ir al mundo en buenos y malos y lo importante es estar del lado de los buenos. O sea, los valores morales son lo único que importa. Y el pobre va a asumir esa posición, muchas veces engañado por la mafia mediática, los medios, los dueños de los medios son los bancos. Entonces va a decir, bueno, mi pobreza no es importante porque finalmente es culpa mía. Lo importante es adoptar los valores morales. Entonces la razón por la que un pobre va a votar por la ultraderecha es ideológica. Es porque se identifica con los valores morales que ese extremismo le vende. Y al mismo tiempo ve al ultraderechista con poder como el estandarte moral, como el faro moral y el tipo de persona al que se aspira a llegar a ser. En este momento hay gente creyendo firmemente que hay que ser como Elon Musk y que si se esfuerzan van a llegar a tener minas de diamantes heredadas como lo hizo Elon Musk, ¿no? O sea, y lo ven como su estandarte porque no, es un extremista con poder. Y hay gente que cree que Donald Trump es su ideal de persona y creen que si se esfuerzan van a ser presidente de los Estados Unidos. Y hay gente que ve a Álvaro Uribe Vélez como su faro de moral y creen que si se esfuerzan siendo pobres van a llegar a tener la finca que él tiene o el poder que él tuvo. O a María Fernanda Cabal o a todos los que representan este movimiento. Esa es la principal razón. La razón por la que una persona pobre vota por alguien de ultraderecha es ideológica. Se identifica con sus valores morales. ¿Qué alternativa hay frente a esto? Pues ahí sí, mire, yo coincido en que una persona con o sin dinero va a ser la misma. El dinero no cambia a la gente como mucha gente cree, no. El dinero muestra lo que la gente verdaderamente es. Quiere decir que si alguien pobre vota por la ultraderecha es porque en el fondo es un facho. En el fondo es un fascista, un ultraderechista. La gran mayoría de las veces comparte sus valores morales. Hay gente pobre que comparte la idea de que los campesinos son malos, hay que darles plomo. Hay gente pobre que comparte la idea de que la pobreza es culpa de los inmigrantes. Aquí en Colombia pasó con el fenómeno de migración venezolana. Y hay gente pobre que creía que Colombia estaba mal porque vinieron de allá. No, Colombia estaba mal hace mucho tiempo. Entonces, con esa gente es mejor no perder el tiempo porque hay gente extremista con o sin dinero. Así como hubo gente pobre que creyó que los desplazados tenían la culpa de la pobreza en Colombia, hubo gente pobre que creyó que la culpa era delincuente y entonces había que hacer limpieza social y eso no me... Antes ahondó más la delincuencia, eso no acabó la delincuencia, porque eso lo atacaba a la punta del iceberg. Pero mucha gente pobre que vota por la ultraderecha vota engañada, vota por rabia y por miedo. ¿Por qué? Porque una estrategia de la extrema derecha es utilizar el odio, avivar los odios. ¿Y por qué es tan exitosa? Porque no hay emoción que se contagie más fácilmente que el odio y el miedo. Y el ser humano es visceral, el ser humano es emocional. Claro, uno puede analizar las cosas con racionalidad, sí, pero la gran mayoría de las veces uno va a actuar emocionalmente. Y a eso le apuntan a través de su mafia mediática. Le apuntan al odio, por eso no es extraño ver todos los medios del establecimiento todos los días escupiendo veneno contra un gobierno progresista, con titulares llenos de odio, y eso no fue solo Semana, eso lo hace el Colombiano, el Blue Radio, el País, mejor dicho, cuanto medio usted nombre, el Siglo, el Nuevo Siglo, va a estar escupiendo veneno contra ese gobierno. Entonces, eso aviva los odios, y eso es todo el tiempo.
Y el segundo es el miedo, generar pánico. No, es que este gobierno los va a dejar sin casa. Una estrategia muy usual es venderte la idea de que otro tipo de gobierno diferente al neoliberalismo te va a dejar sin nada, te va a dejar sin propiedades. Eso es vender miedo. Eso es vender miedo. Y el miedo vende votos, claro. Entonces, a través del odio y el miedo, logran capturar una masa electoral dentro de la gente pobre que es caldo de cultivo para hacer crecer sus bases electorales. ¿Cuál es la alternativa? Si la persona tiene salvación, es decir, si propiamente no es un facho, así sea pobre, y todavía se le puede persuadir de que cambie opinión, pues hay que educarlo. Como los medios alternativos y redes sociales, videos como estos, personas, influencers, otro tipo de activistas políticos, lentamente irlo nutriendo de la verdad. Ir demostrando que está siendo engañado por esos movimientos de extrema derecha. Irle mostrando que dividir al mundo en buenos y malos, eso es de extremistas. Irle enseñando que la culpa de la pobreza estructural no es del inmigrante ni del delincuente, que claro, tienen ciertas culpas individuales, pero no de la pobreza estructural como la venden acá los movimientos extremistas. Ni que Colombia está pobre porque sí, hay un grupo armado, hay unos grupos que... Claro que sí, pero es que la corrupción estructural del Estado es más responsable de la pobreza. Bueno, y digamos, los grupos armados sí tienen una responsabilidad, pero en las zonas donde no hubo grupos armados y hay pobreza, como en Bogotá, entonces ¿cuál va a ser la excusa? Entonces, no, las razones van mucho más allá, eso no es tan sencillo como culpar a la gente y dividir al mundo en buenos y malos, no. Entonces, si la persona todavía tiene salvación y se puede persuadir, pues hay que enseñarle la verdad. Y lentamente hay que mostrarle que le están vendiendo miedo, que le están vendiendo odio, que los titulares son tendenciosos, que lo están engañando. Es una lucha difícil porque tienen el control de todos los medios, todas las encuestadoras, todas las firmas, todos los periódicos, todas las cadenas de noticias. Ellos son los dueños de todo eso. Entonces, obviamente que su poder de manipulación mediática es monumental y por eso tenían tanto miedo cuando empezamos el auge de las redes sociales, tenían tanto miedo y querían censurar Facebook en Colombia y querían censurar. Esa era la libertad de expresión que defendían los neoliberales, ¿sí? Solo ellos podían dar noticias, etcétera, etcétera. Bueno, espero que haya quedado claro por qué una persona pobre vota por movimientos extremistas de extrema derecha. La razón es meramente ideológica. Se identifica con sus valores morales y deja el hecho de que de ser pobre es importante en un segundo lado. Este es mi video de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete. Muchas gracias.